de la OEA, del Banco Mundial, porque resulta ser que el Banco Mundial y la OEA tienen una categoría de contratación por experiencia en sector público y especialización. Esto es un protocolo que existe en todos los países y yo he sido objeto de contratación también de otras instituciones como el National Institute of Democracy en Estados Unidos. O sea, mi expertise respecto a lo que fue trabajar durante 10 años inclusive en redes internacionales por derechos de la mujer y programas sociales también han sido motivo de contratación hacia mi persona. ¿Qué le puedo decir respecto al 2014? Es que en ese momento se consideraba, y la alcaldesa consideró muy importante, que uno de los temas que yo he trabajado y durante también, básicamente después de que yo no postulé a la reelección del 2006 al 2015, tiene que ver con la proyección y responsabilidad social. Y por eso es que también he sido invitada inclusive a eventos internacionales al respecto. Entonces tengo el expertise del caso para poder colaborar y actuar de acuerdo a la ley también, porque no me hubieran podido contratar si la ley no permitiera el tema de hacerlo así. Entonces, para mí es algo que ha ocurrido con distintas instituciones y que no significa nada oculto, es al revés de una década pasada donde se ponían personas en la sombra y enviaban mensajes por Viper, que ya eso es antiguo porque hoy día ya tenemos WhatsApps y mototaxis, ¿no? ¿Nos podría decir desde cuándo conoce al señor Miguel Castro Gutiérrez y qué tipo de amistad profesional, amical le une? Desde más o menos finales de 2012. Sí, pero ¿tiene alguna relación amical, profesional? ¿En qué circunstancias conoce al señor? En las circunstancias de pedir información, ¿no?, sobre la situación municipal frente a la revocatoria que se iba a producir. ¿Nos podría decir qué rol jugaba el señor Miguel Castro Gutiérrez en la campaña a la no revocatoria? Participó en varias reuniones del comando político donde se necesitaba explicaciones e información sobre la situación de la gestión. ¿Conoce al señor Valdemir Garreta? Ya lo contesté antes y también lo he dicho ante el periódico El Comercio. Me convocó a la alcaldesa en una fecha a una reunión, llegué y ahí estaba el señor Fabre presentando un esquema de diseño de fotografías, de cómo el contenido que usted hace un momento ha leído, de decir no a la injusticia, etcétera. Y en ese momento señaló que con él estaba el señor Garreta, que era su jefe de agencia. Fue primera y única vez. O sea, solamente fue en la campaña del no que conoció al señor Garreta como también al señor Fabre. ¿Es así? Claro, antes nunca los había conocido. ¿Usted nos podría decir en qué fecha inició la asesoría del señor Fabre a la no revocatoria? ¿En qué fecha debe haber sido? En enero de 2013. Consta en mis declaraciones. ¿Es en enero del 2013? Creo yo no lo contraté, entonces no le puedo dar la fecha exacta. Pero sí recuerdo que yo declaré, como está con mis declaraciones, que me han informado que están en tratativas con Fabre para contratarlo por $150.000. Ahora, la fecha del contrato la tiene que saber quién la contrató, que no fui yo. La pregunta no era, digamos, necesariamente fecha exacta, sino usted siendo la vocera política debe recordar perfectamente cuándo se incorpora al equipo de campaña por la no revocatoria el señor Fabre. A eso me gustaría que nos pueda decir puntualmente y yo creo que usted puede recordar. Bueno, más que recordar, me voy a remitir a las noticias del 7 de enero del 2013, ¿no?, donde ese domingo, reitero, que ya lo he dicho hace un par de horas aquí, yo solicito información porque la prensa comenzó a publicar
que este señor estaba en el Perú, que había venido a tratar con el no a la revocatoria. A mí se me había comunicado, haciendo una cronología, hacia inicios o finales de noviembre, inicios de diciembre, que Salomón Lerner había hecho la propuesta. Entonces, hacia diciembre, si mal no recuerdo, Lerner presenta a Fabre que había venido para que se le conozca. En enero yo pido saber con exactitud cuáles son las negociaciones. Me dicen que va a hacer un contrato con FX, que está por iniciarse. Acá está, ¿ves? Se le pagará, dice. Entonces, ante los cuestionamientos por falta de información, informó que se ha hecho el cálculo aproximado y se ha informado que trabajará por ese monto, ¿no? Reiteró que la propuesta para contratar a la empresa es del ex premier Lerner Guitis en razón de los buenos resultados obtenidos en la campaña de Ollanta Humala. Esto es el 6 de enero, donde se anuncia que se va a contratar. Yo no puedo responder por la fecha exacta de la firma del contrato. Puedo señalar que lo he visto en diciembre cuando nos lo presentaron y luego durante la campaña, no recuerdo la fecha exacta, pero sí que hubo una reunión donde él presentó un esbozo de ideas publicitarias para que la parte política estuviera enterada. Bien, ¿nos podría decir, conoce al señor Barata, al señor Valfredo de Asís Ribeiro, André Guiavida Bianchi? No. Ninguno de ellos. A ninguno. ¿Usted ha tenido conocimiento o alguna tratativa, reuniones con algún funcionario de las empresas Odebrecht y OAS? No. Ahora que tiene conocimiento o que está informada del aporte de las empresas Odebrecht y OAS en la campaña por el no, ¿qué nos puede decir? Lo que he dicho antes, son gravísimos testimonios y denuncias que tienen que ser investigados, corroborados y sancionados con todo el peso de la ley. Lo he dicho desde la primera pregunta al respecto, lo reitero, lo ratifico. Por su intermedio, señora presidenta, por ejemplo, hay algo que no queda del nada claro y yo apelo a la colaboración a esta comisión y al país de la señora Anel Tausen nos pueda decir que, por ejemplo, la señora Villarán en la reunión, ¿cuántas veces usted se reunía para que pueda informar ambos, tanto ella para darle información de su gestión, como también usted para coordinar acciones en el día a día que tenía que ir para hacer la campaña por el no? ¿Nos puede decir con claridad cuántas veces se reunía y de qué trataban en esas reuniones? No puedo decirle cuántas veces, pero sí puedo decirle que en la mayoría de los casos, dentro del marco de las reuniones esas muy temprano en la mañana, si se presentaba una situación de crítica muy dura, se le pedía la información al señor Castro, y con la alcaldesa era mucho menos, porque básicamente eran pocas, no me acuerdo cuántas, y el resto del tiempo había actividades proselitistas por el no, normalmente en la noche, ¿no? Porque ahí terminaba el horario laboral de ella y todas las adhesiones partidarias, la mayoría, o sindicales o de gremios, eran después de las 6, por la dinámica normalmente de estas asociaciones. Yo sí, aquí creo que usted nos va a ayudar mucho. ¿Nos podría decir con quiénes trabajaba, quiénes eran parte del equipo de la campaña por el no? En mi caso yo tenía un equipo pequeño que tenía 2 redactores de prensa, un asistente, un conductor de un vehículo, y luego había pues voluntarios jóvenes a los que
y adultos también podía ser, que colaboraban y que obviamente había que apoyar su movilización, etcétera, ¿no? No, lo que queríamos nosotros saber, por ejemplo, es con quién ustedes se reunían o con quiénes usted se reunía para tener las actividades el día a día. O sea, con quiénes planificaba las estrategias de informe o de trabajo o de convocatoria para que puedan salir al día siguiente y continuar con estas actividades proselitistas. ¿Nos podría decir quiénes eran las personas con quien se reunía? ¿Con el señor Segarra? ¿Con el señor Castro? ¿Nos puede decir ustedes quiénes eran la parte estructural, en todo caso, por parte de la señora Villarán, con quien usted coordinaba esta campaña? Lo he contestado antes, pero no tengo problema en repetirlo. Suerte de equipo político, ¿no es cierto?, se reunía todas las mañanas con la participación de voceros como Marisa Glave, Eduardo Segarra, Guerra García, Gustavo, como parte de la gestión por un tema tan importante como la reforma de transporte. Estaba el señor Juscamaita, que era el coordinador de los comités. Entonces, Juscamaita se reunía en el local de Bolognesi con comités de todo Lima, para que ellos organizaran los recorridos en los mercados, en los asentamientos humanos y en todos los espacios posibles de la ciudad. Y como le digo, había dos personas invitadas como analistas políticos que tenían, digamos, la voluntad y la afinidad de estar en contra de la revocatoria, que públicamente, además, no era un secreto. El caso del doctor Chipoco, por ejemplo, que presentó acciones constitucionales referidas a los derechos de los regidores. El caso de Fernando Rospigliosi, él tenía una participación de análisis político respecto a cómo era que, digamos, se podía interpretar la coyuntura política que se presentaba en esta consulta tan ajustada. ¿Nos podría decir, en estas reuniones, en alguna oportunidad, ustedes tuvieron con la señora Nadine? Para nada. O sea, nunca la vio a la señora en ninguna de las reuniones, ni vino a sumarse ni nada por el estilo en la campaña, ¿no? Nada. Es más, recuerdo que había un sector del partido de ellos que a nivel de distritos llegaban y apoyaban el no, pero cuando le preguntaban al jefe del partido, que era pues Ollantumala, decía que ellos no iban a dar apoyo ni al no ni al sí. Hubo un congresista, Daniel Huataz, que él dijo, estoy de acuerdo con el no, pero es una posición personal, no tiene nada que ver con mi partido, y se puede ver en los medios que algunas veces Daniel Huataz asistía a debates con Mauricio Mulder justamente respecto al no y al sí. Eso es algo conocido, pero le pongo el ejemplo, ¿no? Que él comunicó públicamente que su partido no había tomado posición, pero que él, siendo de Lima, tenía una posición personal que su partido le permitía, pero también en la parte, digamos, de las bases, se veía que llegaban delegaciones que decían, no, el partido no está en esto, pero nosotros pensamos a favor, ¿no? Pero no había ninguna posición institucional. Sí hubo, pues, de Somos Perú, Acción Popular, el PPC, Alianza para el Progreso, por lo menos esos 4 partidos, y otros que estaban en el municipio de alcance un poquito menor, de repente distrital, ¿no? Era obvio que siendo presidente de la República no iba a poner una posición, pero sin embargo usted mismo lo acaba de señalar, que habían secretarios, dirigentes, seguramente no de manera pública anunciaban el apoyo de manera orgánica, pero sí de manera informal, podríamos decir, estaban brindando su apoyo. Esto iba para que, bueno, siempre es necesario hacer las preguntas, ¿no? Y con el señor Kuczynski nunca vino a darle el respaldo, las reuniones. ¿Cuántas veces se han reunido con el señor Kuczynski, la señora Villarán y usted para el respaldo, al apoyo a la no revocatoria? Mire, justamente sobre el tema de los nacionalistas, lo que ocurría era que públicamente aparecía en un noticiero discrepando de su partido. Esa era una división interna de ellos, pero en ese momento quien apoyara era bienvenido porque era para lograr un objetivo justo. El caso de Kuczynski, recuerdo que él se pronunció
en la puerta de la casa de Susana Villarán, a mí me invitó la exalcaldesa a su casa para escuchar y estar presente al momento en que Kuczynski señaló que estaba de acuerdo con el no, así como en las antípodas ideológicas estuvo de acuerdo el SUTEP y estuvo de acuerdo la CONFIEP, ¿no? O sea, fue una campaña donde gente que no comulgaba necesariamente ideológicamente estaba de acuerdo. Kuczynski lo hizo público y está en los medios las razones que dio, que si mal no recuerdo tenían que ver justo con lo que lo mencioné antes, que la ciudad de Lima tenía que tener una continuidad y un grado de inversión o una modernidad. Esas entrevistas no las he dado yo, las ha dado Kuczynski, así como las dio Lourdes Flores Nano, así como muchos líderes, ¿no? Pero yo solo una vez estuve en la fecha en que la prensa fue a tomar las declaraciones de la adhesión del señor Kuczynski en la puerta del domicilio entonces de la alcaldesa. Por el momento eso, señora presidenta. Congresista Marisol Espinosa. Bueno, sí, muchas gracias por su intermedio, señora presidenta. Bueno, saludar las largas horas que hemos estado acá y la preocupación es por el tema del financiamiento a la revocatoria. Usted ha señalado que recibió información de la Asociación Amigos de Lima que estaba recaudando fondos para o hacer donaciones de privados para el no. Esta asociación se constituyó en febrero y fue dada de baja en el mismo año. ¿Usted tuvo algún vínculo con ellas? ¿Recibía alguna información? ¿Tuvo alguna tratativa? No, yo recibí de la alcaldesa la información de que esa asociación se estaba formando para ese tema, pero nunca traté con ellos y hace pocos días en el diario El Comercio del 25 de noviembre tomé conocimiento del señor Jorge Padilla como representante legal. Nunca tuve contacto con él, ni con ninguno de los integrantes de la asociación. La señora Susana Villarán ha señalado ante la comisión que la síntesis de ingresos y gastos y egresos de la campaña del no a la revocatoria fue hecho por personas en diferentes colectivos que fueron contabilizando. Estos aspectos, aparte de la Asociación de Amigos de Lima, ¿usted conocía de otras asociaciones? ¿Tuvo contacto con otras asociaciones? Yo no me ocupaba para nada de esos temas, sino del proselitismo político. Usted ha señalado en varias participaciones que su objetivo principal era la vocería política. ¿Puede afirmar esta apreciación? Sí, la ratifico. Muchísimas gracias. El señor José Miguel Castro es gerente municipal de la Municipalidad de Lima. Ha sido señalado por Jorge Barata como la persona con quien se realizaban o se coordinaban los aportes de Odebrecht a la campaña del no a la revocatoria. El señor Castro u otro funcionario de la Municipalidad de Lima le ofreció apoyo económico para realizar las actividades. No. En la revocatoria, la municipalidad tenía contratos tanto con OAS como con Odebrecht. Con OAS por el tema de Lanzac y con Odebrecht con Rutas de Lima. ¿Usted alguna vez participó en alguna reunión con alguno de los representantes de estas compañías? No. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Espinosa. Señora Taussend, hace unos minutos se ha referido al señor Juscamaita como el responsable de la parte operativa de la campaña en tema de comités. ¿Es así? ¿Puede decir los datos completos del señor Juscamaita? Enrique Juscamaita, se me escapa su segundo apellido, pero es una persona conocida porque es un reconocido líder, digamos, de pequeños
empresarios. ¿Cuál era exactamente la labor del señor Huscamaita? Realizar la coordinación territorial, es decir, articular el trabajo de los comités del no, que no eran únicamente pues los comités de fuerza social o los partidos de izquierda, sino todos los vecinos que quisieran en su casa instalar un comité y luego organizar las bajadas que se llaman, que usted conoce, son las visitas, ¿no? Que yo conozco. Sí. Bueno, usted conoce lo que son bajadas, ¿no? Sí. Visitas, o sea, me refiero en la vida, en la tarea de participación ciudadana, sea a través de la política o de programas sociales, siempre hay que visitar para dar a conocer las propuestas, ¿no? Está bien, señora Tausend. Y yo voy a tomar justamente lo que usted acaba de decir en el sentido de usted conoce, porque obviamente estamos hablando entre políticas y los políticos sabemos en qué consisten determinadas actividades de campaña. Usted tiene una amplia experiencia en campañas políticas y para centrarnos en su experiencia yo quisiera saber ¿en cuántas campañas ha participado usted? ¿Podría describirme desde su primera participación política, en qué partido y cuál fue su trabajo político en campaña, por favor? Cuando era estudiante universitaria apoyé a mi padre, Andrés Townsend Ezcurra, como presidente del movimiento de bases sayistas en la alianza que realizó con el patricio y querido Luis Bedoya Reyes, en alianza con el PPC y el Comité de Independientes. A los 19 años de edad fui personera en defensa del voto de la Convergencia Democrática en una candidatura donde mi padre fue candidato a la vicepresidencia, Luis Bedoya Reyes a la presidencia, el doctor Esteban Roca a la segunda vicepresidencia, enfrentando a Alan García Pérez. ¿Es suficiente con que me diga su participación, por favor? Le estoy detallando cada una. La descripción de su participación, señora. Esa fue mi participación. Pero le estoy diciendo de quién fui personera. Correcto. Avance, por favor. Fue personera. Claro. Avancemos. Personera en un colegio, nada más, no otra cosa. Un colegio en Miraflores. Personera. Sí. En 1995 fui candidata al Congreso en Unión por el Perú cuando lo fundó. Correcto, el doctor Pérez de Cuellar. 1995, candidata al Congreso por UPP. Seguimos. El año 2000 fui candidata al Congreso invitada por el doctor Alberto Andrade. Y el 2001… O sea, el 2001 con Somos Perú, candidata al Congreso nuevo. No, el 2000. 2000, claro. Candidata al Congreso con Y después se recortó el mandato porque se fugó Fujimori. Correcto. ¿El 2001? Después de la fuga se convocaron elecciones, o antes creo, y postulé como invitada dentro del marco de la ley de partidos en la lista de Perú Posible. Perú Posible el 2001, correcto. Y de ahí culminó mi tarea parlamentaria en 2006. Ya. ¿No ha hecho otra campaña después del 2001? Del 2001, la campaña de revocatoria, digamos, revocatoria. El 2013, ¿no? Participé en la campaña presidencial como miembro de la plancha de Alianza por el Progreso. Estuve en la plancha hasta que fue excluido el candidato. El 2015. Las elecciones han sido el 2016, ¿no? 2015 y 2016. Ahí fue candidata por Alianza para el Progreso. Muy bien, señora Tausend. Evidentemente usted tiene una amplia experiencia en campañas políticas. Yo sé que acá se ha preocupado por hacer una diferencia entre la campaña por el no a la revocatoria y las otras campañas en las cuales usted ha sido personera, candidata por UPP, por Somos Perú, por Perú Posible y bueno, por Alianza para el Progreso. Pero candidata al fin, ha hecho campañas al fin. ¿Cuál es la diferencia entre las candidatas que usted ha hecho como candidata y la diferencia y la campaña por el no a la revocatoria, en términos prácticos de campaña? ¿Cuál es la diferencia? No se puede comparar postular al Congreso, promover la propuesta que uno lleva al Congreso. Señora, ¿cuál es la diferencia en términos prácticos prácticos es la diferencia, ejecutivos de la campaña? ¿Cuál? La diferencia es que en el caso del no y el sí son 60 días para, en mi caso, ser vocera política y dar las razones por las cuales el no debía ganar para que se mantenga y se avance en la modernización del transporte, por ejemplo. ¿Cuál es la diferencia, señora? Esa es la diferencia. ¿Se hacen mítines, sí o no? ¿En ambas campañas se hacen mítines, sí o no?
Lo único que le puedo decir es que la Señora, diferencia está... contésteme, por favor. Le contesto, En la pues. campaña por el no a la revocatoria o en las campañas que usted ha hecho, ¿se hacen mítines, sí o no? En la campaña de la revocatoria, que fue la única y primera que ha habido en toda la historia de Lima, ha habido algunos mítines, pero más que todo Correcto, recorridos, se han hecho caminatas. mítines, sí. ¿En los otros se hacen recorridos o caminatas, sí o no? ¿En una campaña para el Congreso se hacen recorridos y caminatas para difundir la propuesta? ¿Sí o no? Mire, depende de cada uno cómo haga su campaña. No sé si usted hace mítines o caminatas. O sea, definitivamente lo que sí le digo es Sí. que se hacen las cosas de manera directa. La logística en términos de polos, en términos de actividades de recaudación, ¿se parecen, sí o no? Pueden tener una similitud, pero cada campaña tiene su característica. Correcto, pero forman parte, ¿no? Por lo menos en la campaña por el no hubieron polos, hubieron Claro, pero yo no, llaveros, hubieron reitero, paneles. yo no he estado a cargo de, Señora, ni de no le paneles no estoy hablando ni de todavía. sombreros. Señora Tausend, permítame, no estoy preguntando todavía si usted estuvo o no en esas actividades. Le estoy preguntando si se realizan actividades en las campañas que usted ha participado como candidata a congresista, como candidata a vicepresidenta y la campaña por el no a la revocatoria. Estoy hablando en términos estrictos de la logística desplegada para llevar adelante una propuesta. Lo que ocurre, señora presidenta, es que yo no he estado a cargo de la logística de la campaña del no. Así que yo solo le puedo ¿De las responder. suyas? Tampoco. Yo era la vocera política y la gente que me quería apoyar. Correcto. En su campaña en 1995 por UPP al Congreso, ¿tuvo usted un jefe de campaña o fue usted misma su jefa de campaña? La verdad es que yo en ese momento era la vocera de prensa y más me dediqué a acompañar al candidato por todo el Perú y comunicarlo con los periodistas. ¿Pero Y hizo una campaña usted para el Congreso o prácticamente no no, porque la hizo? No la hizo. ¿En su tenía que campaña acompañar del a... 2000 por Somos Perú, hizo campaña usted o no hizo campaña usted por su campaña? Claro, como hace... Pero Correcto. cualquier En esta parlamentario. campaña usted Pero fue- esas campañas, aclaro, lo principal que hace un candidato al Congreso es apoyar a su candidato presidencial. Señora, en esta campaña, apoyando a su candidato presidencial, si quiere que precise, ¿usted fue jefa de campaña? No, No. ¿Usted tuvo un jefe de campaña? no, No. no. ¿Y quién hacía su campaña? La gente, los vasos de leche, o sea, había un coordinador por cada distrito en Lima. Que hacían la campaña para usted sin coordinar con usted. No necesitaban, yo nunca me he autodenominado jefe de campaña. Imagínense qué título es ese. Entonces, ¿usted misma llevaba adelante su campaña? ¿O tenía contratada una persona Mira, que hacía las actividades para usted, que coordinaba, que hacía el contacto con la prensa, que... Mire, yo le digo una cosa, usted me ha convocado aquí para contestar sobre la campaña revocatoria. Mi experiencia política es la misma que ustedes, es decir, la campaña por llegar al Congreso. En el caso de la revocatoria, que es lo que está en cuestión, yo era una vocera política. En el caso de mis campañas, como las de todos los que postulan al Congreso, recibimos el apoyo de distintos ciudadanos y organizaciones, y si uno está invitado a un partido, también visita a los comités correspondientes. Pero quiero que... ¿Hay costos de campaña cuando uno postula al Congreso? ¿Un candidato al Congreso tiene gastos de campaña? Por supuesto, tiene gastos de Así, campaña. correcto. Yo soy Y- autora de la ley de partidos políticos porque hasta que no hubo la ley de partidos políticos, le comento que durante el fujimorismo y el montesinismo no había posibilidad de que se apruebe esa ley. Gracias, señora. Eso es parte de la historia. Supongo que va a haber un escenario para que lo comente. Yo le estoy preguntando ahorita si usted tenía o no tenía gastos de campaña en las campañas que usted ha participado. Obviamente es amplio. Es tan simple como eso. No sé por qué se complica tanto para responderme. ¿Tuvo o no tuvo gastos de campaña? Usted es autora de la ley de partidos políticos, entonces Sí. dígame usted. En las campañas congresales yo solventé mis propios gastos y eran Correcto. austeros. Entonces, usted solventaba su gasto de campaña, tiene experiencia, sabe lo que puede costar. No, Y no, hemos no, descrito- porque jamás contraté pues spots, ni paneles, ni cosas pues... Pero acompañado por todo el Perú al candidato en el sí, pero yo no 1995. contrataba a nadie. Señora, Señora, no contrataba. señora, tranquila. No estoy tranquila, creo que usted un conversando poco... todavía, por favor. Entonces, usted debe tener idea de cuánto cuesta, por lo menos. No creo que siendo activista en tantas campañas, usted no pueda tener un marco general de cuánto se gasta en polos, de cuánto se gasta en caminatas. No tengo de por qué cuánto- tenerlo, presidenta. De cuánto se gasta.
yo infiero de su experiencia, señora. No, pues imagínate, va a comparar Infiero- el año 95 con el año 2013. Infiero de su experiencia y de su responsabilidad, y además que usted ha hecho un despliegue bastante interesante a lo largo del tiempo. Yo la he visto, estoy en política también hace tiempo, y la he visto siempre firme, siempre informada,